Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Mantis Falls, la confianza está en juego, un juego creado por Adrián Kerrihan y publicado en castellano por Bumblebee. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 14 años, con una duración estimada de entre los 60 y los 90 minutos y de 2 a 3 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar una partida a 2 jugadores, en primer lugar colocaremos el tapete en el centro de la mesa a modo de tablero y después tendremos que formar las calles de la ciudad de Mantis Falls. Colocaremos la carta de inicio y la carta de final boca arriba sobre la mesa y después dispondremos 3 cartas de calle en ocaso, 4 cartas de calle en la noche y 3 cartas de calle en la oscuridad. Nos sobrarán 3 cartas, una de cada tipo, que retiraremos de la partida sin mirar. Después de esto cogeremos las cartas iniciales de medianoche que vienen marcadas en la parte superior izquierda con la palabra medianoche y repartiremos una carta de matón a sueldo a cada jugador. Después, con el resto de cartas que nos quedan 5, colocaremos 3 de estas cartas en la zona de la calle en la noche y 2 de estas cartas en la zona de calle en la oscuridad. Cogeremos todos los aliados y los colocaremos boca abajo en una pila, cogeremos todas las cartas de acción, las barajaremos, las colocaremos boca abajo en el tablero y repartiremos 6 a cada jugador para formar su mano inicial y cogeremos el mazo de evento, lo barajaremos y lo colocaremos en su zona correspondiente. Después cada jugador elige uno de los peones que colocará en la casilla de inicio, revelaremos la primera carta de la calle en el ocaso y cada jugador recibirá su carta para marcar sus heridas y sus últimos suspiros, una carta de referencia y su personaje. En el juego base cada jugador será un urbanita con un máximo de heridas de 8. Después de esto repartiremos los roles a los jugadores. Cada jugador recibirá una carta de rol, lo que haremos será coger 3 cartas, 2 de ellas de testigo y una carta de asesino, las barajaremos boca abajo y repartiremos una a cada jugador, por lo que podrá ser que ambos jugadores sean testigos o que uno de los jugadores sea testigo y el otro el asesino, aunque los dos jugadores no sabrán el rol del otro jugador. Después de esto seleccionaremos un jugador inicial y el último jugador cogerá una de las cartas de aliado y la llevará a su mano. Las cartas de aliado, siempre que tendremos que coger una, lo que haremos será coger todo el mazo y buscar la que queramos para ponerla en nuestra mano. Después dejaremos el mazo de aliados en su lugar. Y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego dependerá del rol que te haya sido asignado a ti y adicionalmente el rol que haya sido asignado a tu oponente. Si los jugadores tienen el rol de testigo ambos, el objetivo de los dos jugadores será alcanzar el final de Mantis Falls y huir, es decir, alcanzar los dos jugadores con sus peones la zona del final. Si uno de los jugadores alcanza la zona del final y el otro muere y ambos son testigos, ambos habrán perdido la partida. Si algún jugador es un asesino, su objetivo será matar al jugador que es el testigo antes de que ambos peones lleguen al final. Si tú eres testigo y el otro jugador es asesino y consigues matarle, si el asesino muere, tú también habrás ganado la partida. Por lo tanto, el objetivo del juego variará según los roles que le haya tocado a cada jugador. Una partida de Mantis Falls dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple una de las dos condiciones de final de partida. O que ambos jugadores hayan alcanzado la zona del final de Mantis Falls al comienzo del turno de uno de los jugadores, o que uno de los jugadores muera. En ese momento se revelarán los roles de los jugadores y se decidirá quién ha sido el ganador de la partida. Cada uno de los turnos de los jugadores está dividido en 6 fases diferenciadas que vienen indicadas en la carta de referencia, que son la fase 1, movimiento inicial, la fase 2, robar carta de evento, la fase 3, realizar la jugada principal, aunque la realizarán ambos jugadores, no solo el jugador activo. También tenemos la fase 4, que es la de descubrir y procesar las acciones que hayan realizado los jugadores, la fase 5, que es procesar el evento que hayamos robado en la fase 2, y por último la fase 6, que es robar cartas a la mano de nuevo. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas fases en los turnos. La primera fase de cada turno es la fase de movimiento. Durante esta fase el jugador puede, si quiere, avanzar su peón una posición en la calle. Normalmente lo haremos, puesto que si no avanzamos estaremos dándole a entender al otro jugador que somos el asesino. Cuando avancemos tendremos que avanzar a la siguiente calle y después revelaremos siempre la calle que esté por delante de nuestro personaje. Es decir, siempre tendremos visibilidad de la siguiente carta de calle que haya en el tablero. Adicionalmente, podríamos realizar una acción que consuma energía conservada. Más adelante veremos cómo conseguir energía conservada, pero si hubiese 4 cartas en la zona de energía conservada, podríamos consumir las 4 cartas, llevarlas al descarte, para avanzar 2 cartas en vez de solo una, o para curarnos una de nuestras heridas. Más adelante veremos cómo funciona la energía conservada. Destacar que hay algunas cartas de ciudad, como esta de oscuridad, que en la parte inferior derecha aparece la palabra emboscada con un número. Si es así y nos movemos a una de estas cartas, recibiremos ese número de heridas y tendremos que descartar esa cantidad de cartas al azar de nuestra mano. Por lo tanto, si nuestro peón se mueve a esta carta, sufriremos la emboscada, sufriendo una herida y descartando una carta de nuestra mano. Si utilizásemos energía conservada o cualquier otra carta que nos permite mover de golpe 2 acciones, nos la saltaríamos, por lo tanto no sufriríamos la emboscada.
De la misma manera, hay una carta de noche que puede salir o no, si la hemos descartado al comienzo de la preparación, boca abajo no aparecerá, que es esta carta de calle cortada. Si queremos avanzar a la calle cortada, si solo avanzamos una posición, nunca podremos llegar a esta calle. Para poder avanzar a través de la calle cortada, tendremos que hacerlo con un movimiento doble, gastando energía conservada o con alguna carta que nos lo permita. Adicionalmente, esta carta de calle cortada tiene una regla adicional y es que el primer jugador que la cruce mirará las cartas que hay en la zona que hemos dejado aquí al principio de la partida al lado de la calle Enloche, las mirará y colocará una en su mano. Por lo tanto, el siguiente jugador tendrá menos cartas entre las que elegir. Y esta sería la fase 1, tan sencillo como coger nuestro peón y avanzarlo a la siguiente casilla. Y si tenemos energía conservada, podremos gastar las 4 cartas que haya para avanzar 2 en vez de una. Después pasaríamos a la fase 2, que es la fase de robar evento. Cogeríamos una carta de evento y el jugador activo sería el único que la miraría. Estas cartas hay de diferentes tipos. Vamos a verlos. Estas dos cartas son de dos tipos distintos. Tenemos las cartas de enemigo y también tenemos las cartas de incidente. Las cartas de incidente nos provocarán un efecto que tendremos que sufrir si no los evitamos con alguna carta. Las cartas de enemigo tienen una cantidad de salud y si los derrotamos utilizando ciertas cartas podremos prevenir el evento. Hay que destacar que algunas de estas cartas, como puede ser este enemigo visible, nos indica que la salud es el número rojo. Esto significa que en cada una de las cartas de calle tenemos un semáforo de rojo, amarillo y verde y la salud de este personaje será el número rojo que haya en la carta en la que se encuentre el peón del jugador activo. Por lo tanto, estas cartas y la posición de nuestros personajes nos podrán hacer variar la salud de los enemigos. Adicionalmente, las cartas de enemigo o de incidente pueden ser visibles o pueden ser invisibles, como estas cartas negras. Si las cartas son visibles, tendremos que revelar el evento una vez robado y enseñar toda la carta al otro jugador. Si los eventos son invisibles, solo el jugador activo será el que la vea y podrá decirle o no el evento que hay o podrá mentir sobre el evento que ha sucedido. Una vez el jugador activo haya robado la carta de evento, si es visible la colocará sobre la mesa y si es invisible la colocará boca abajo, pero el evento aún no se resuelve. Durante la fase 2 solo se roba el evento. El evento se resolverá durante la fase 5. Pasaríamos ahora a la fase 3, que es la fase de jugada principal, donde cada uno de los jugadores podrá realizar una de entre 4 acciones disponibles. Empezando por el jugador activo, tendrá que decidir una de entre 4 acciones disponibles, o realizar una jugada con las cartas de su mano, que será la acción más habitual, o coger una de las cartas de su mano y colocarla en energía conservada, o descartar cartas de su mano, o no hacer nada. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas acciones. La primera opción es realizar una jugada. Para ello el jugador cogerá las cartas que tiene en su mano y podrá hacer una jugada jugando tantas cartas como quiera que sean del mismo tipo. Cada una de las cartas en la parte superior izquierda tiene un tipo, por ejemplo, marino, medianoche, lila, asfalto y tierra. Podrá jugar tantas cartas como quiera boca abajo, siempre del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, si yo quiero utilizar 2 cartas marino, las colocaría boca abajo sobre la mesa, teniendo en cuenta que la primera que se resolverá es la que lo coloque más a la izquierda. Por lo tanto, yo realizaría una jugada de 2 cartas y la primera que se va a resolver es la de la izquierda. Una vez yo haya realizado mi jugada en la fase de jugada principal, el otro jugador podrá realizar su acción, que puede ser una de las 4 que hemos dicho, o realizar una jugada como he hecho yo, o conservar energía, o descartar cartas, o no hacer nada. Una vez él haya realizado su acción, pasaríamos a la siguiente fase. La segunda acción que puede realizar un jugador durante su turno es conservar energía. Simplemente cogerá una de las cartas que hay en su mano y la colocará boca arriba en la zona de energía conservada. Tan sencillo como eso. Como ya hemos comentado, si en algún momento hay 4 cartas en la zona de energía conservada, en el momento en el que un jugador realice durante su fase 1 la acción de movimiento, podrá gastar todas las cartas, es decir, coger las 4 cartas y llevarlas al descarte para mover 2 cartas en vez de solo una, o para curarse una de sus heridas. La tercera opción que tiene un jugador durante su turno es descartar hasta 2 cartas de su mano. Por lo tanto, si tenemos cartas que no queremos, podemos descartarnos hasta 2 cartas para después, durante la fase de robo, robar más cartas. Todas las cartas van al descarte siempre boca abajo a la zona de descartes de su mazo correspondiente. Y por último, los jugadores también tienen la opción durante la fase 3 de jugada principal no hacer nada, ni realizar una jugada, ni colocar cartas en energía conservada, ni descartar cartas de su mano. Una vez todos los jugadores hayan realizado su acción de la jugada principal, pasaríamos a la fase 4, que es la fase de descubrir y procesar acciones de los jugadores que hayan elaborado una jugada. Para ello, empezando por el jugador activo y su carta más a la izquierda, se revelará y se resolverá
por completo la carta que se haya jugado. Después, si el otro jugador ha realizado una jugada, revelará su carta más a la izquierda. Después yo revelaré la mía y la ejecutaré por completo, y así sucesivamente. Es decir, si ambos jugadores hemos realizado una jugada, yo resolveré mi primera carta, él su primera carta, yo mi segunda carta, él su segunda carta, y así sucesivamente. Cada una de las cartas tiene un efecto indicado en cada una de las cartas. Por ejemplo, en este caso, esta carta de aquí, que indica la unión hace la fuerza, indica: si la unión hace la fuerza ha formado parte de la jugada de acción de alguno de los jugadores en este turno, provoca 4 heridas al enemigo en el evento. Por lo tanto, si yo he jugado la unión hace la fuerza y otro jugador también ha jugado previamente la carta unión hace la fuerza, le haría 4 heridas al enemigo en el evento. Es decir, si tuviéramos un enemigo en el evento que hemos robado, le provocaríamos 4 heridas, lo que normalmente lo matará y no sufriremos el efecto de ese enemigo. Por lo tanto, tendremos que coordinarnos con el otro jugador para evitar los eventos, siempre y cuando ambos jugadores seamos testigos. Si el otro jugador es asesino, a lo mejor no le interesa que nos coordinemos bien para que el otro jugador muera. De la misma manera, por ejemplo, tenemos esta carta de medicina que nos dice que cura una herida al otro jugador o a ti. Por lo tanto, siempre que recibamos heridas, avanzaremos el marcador rojo en nuestro marcador de heridas, teniendo en cuenta que nuestro personaje nos indica que el urbanita tiene 8 heridas, y no podremos superar ese límite, pues si sufrimos heridas avanzaremos y si nos las curamos retrocederemos hacia atrás. Una vez se han resuelto todas las jugadas, las cartas irán al mazo de descartes boca abajo y pasaremos a la fase número 5, que es la fase de procesar el evento que hemos robado en la fase 2. Imaginemos, por ejemplo, que el evento que habíamos robado es este enemigo visible. Su salud es el número rojo de la posición en la que se encuentre el jugador activo, en este caso sería 2. Nos dice que si no es derrotado, recibes 4 heridas repartidas entre los jugadores como tú quieras, y si es derrotado, no se recibe nada. Como podéis ver, este enemigo es visible e indica que las heridas se reparten entre los jugadores. Por lo tanto, el jugador activo será el que decida cómo se reparten. Podría él recibir las 4 heridas, podría hacer que el otro jugador reciba las 4, repartir las 2 y 2, 3 y 1, etc. Si este evento fuese invisible, igualmente el jugador podría hacer lo mismo, pero no tendría por qué decirle lo que ocurre en la carta. Podría decir: es un enemigo que te hace 4 de daño, y le daría todas las heridas sin decirle que él tenía la decisión de elegir cómo se repartían las heridas. Por lo tanto, los eventos invisibles harán que los jugadores tengan la mosca detrás de la oreja por si el otro jugador les está mintiendo. Por último, una vez procesado el evento, pasaríamos a la fase 6, que es la fase de robo. Cada jugador podrá robar cartas hasta tener 7 en la mano, teniendo en cuenta que podrá robarlas de la parte superior del mazo de robo o de las cartas que hay en la zona de energía conservada, si alguna de ellas le interesa. En este caso, por ejemplo, el jugador podría robar 4 cartas porque tiene 2, de esta manera tendría 6 cartas, y podría robar la quinta de la zona de energía conservada si le interesa la carta que hay. Siempre comenzando el robo por el jugador activo. Y con esto habría terminado el turno del jugador activo y pasaríamos al turno del siguiente jugador. De nuevo con 6 fases: la fase de movimiento, la fase de robar evento, la fase de realizar una jugada principal que la realizará el jugador activo y también el otro jugador, después la fase de procesar las jugadas, después la fase de procesar el evento y por último la fase de robo. Y de esta manera iríamos jugando turno tras turno hasta que se cumpla una de las dos condiciones de final de partida: o que uno de los jugadores muera o que ambos jugadores alcancen la carta de final. Vamos a explicar ahora lo que son los aliados y cómo funciona la muerte de los jugadores. Algunas de las cartas nos permitirán conseguir aliados. Para ello siempre lo que tendremos que hacer es coger el mazo de aliados, mirarlo y coger la carta que queramos. Cada uno de los aliados nos indicará un nombre, un efecto cuando lo tenemos completo y la cantidad de cartas de ese mismo aliado que necesitaremos para tenerlo completo. En este caso, la señora Cardelo, la dadivosa, nos indica que necesita 3 cartas para completarse, por lo que tenemos 3 cartas de la señora Cardelo en la baraja. Si conseguimos tener 3, podremos colocarlas sobre la mesa y activaremos permanentemente el efecto hasta que algo nos haga perder el aliado. En este caso, cada vez que robes al menos una carta de acción, roba una carta adicional y descarta una de las robadas. Por lo tanto, cada uno de los diferentes aliados necesitaremos una serie de aliados del mismo tipo para poder completarlo, pero cuantos más necesitemos, más potente es el efecto. Y estos aliados nos permitirán sobrevivir en Mantis Falls. Por último, quiero explicaros cómo funciona la muerte y los últimos suspiros. Los jugadores, siempre que recibamos heridas, vamos a ir contabilizándolas con este marcador,
hasta que alcancemos el límite de nuestro personaje, que en una partida con el juego base, al ser urbanita, nos indica que nuestro límite de heridas es 8. En algún momento en el que recibamos una cantidad de heridas que nos haga llegar a 8, no podremos sufrir más, es decir, el resto de heridas se perderían. Y en ese momento tendríamos que parar el juego y realizar una jugada de último suspiro. Para realizar una jugada de último suspiro, simplemente el jugador con las cartas que tiene en la mano tendrá que realizar una jugada como si se encontrase en la fase principal de realizar una jugada, es decir, coger cualquier cantidad de cartas del mismo tipo y colocarlas boca abajo e ir resolviéndolas una a una de izquierda a derecha. Si al final de su jugada el jugador ha conseguido curarse de alguna manera, imaginemos que se ha curado 2, se quedaría con 6 heridas, en ese momento el jugador ya no estaría muerto, simplemente cuando acabe su jugada de último suspiro, si su salud es inferior a 8, lo que haremos será avanzar una posición el marcador de últimos suspiros, es decir, ha realizado uno de ellos. Si posteriormente el jugador vuelve a morir porque tiene 8 heridas, realizará una segunda jugada de último suspiro. Si consigue que su salud vuelva a bajar, realizará una segunda posición de último suspiro. Si no consigue que su salud baje, el jugador habrá muerto automáticamente y la partida terminará. Pero tenemos la oportunidad de realizar hasta 3 últimos suspiros. Si en algún momento un jugador alcanza su máximo de heridas, pero ya tiene su marcador de últimos suspiros en 3, ese personaje habrá muerto y llegaremos al final de la partida. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de terminar la partida si ambos jugadores alcanzan la posición de la carta final o si uno de los dos jugadores muere. Si uno de los dos jugadores muere, revelaremos los roles y si ambos jugadores eran el testigo, los dos jugadores perderán la partida. Si uno de los jugadores era el asesino, si el jugador que ha muerto es el asesino, el que ganará es el testigo. Y si el que ha muerto es el testigo, el jugador que era el asesino será el ganador. Si ambos jugadores han llegado al final de la calle, el testigo será el que gane. Si ambos jugadores son el testigo, ambos jugadores habrán ganado Mantis Falls. Y esta es la explicación de cómo se juega a Mantis Falls, un juego de roles ocultos para dos jugadores que nos pondrá en la piel de un testigo que quiere huir de Mantis Falls puesto que ha visto algo que no debería haber visto y hay un sicario que está siguiéndole los pasos. Nos pondrá en la tesitura de estar todo el rato pensando si el otro jugador es el asesino o no, si nos está diciendo la verdad y si nos va a ayudar a alcanzar el final de Mantis Falls. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.